Seguramente que muchos de ustedes los últimos días no hacen otra cosa que oír hablar de la ley CELA, de la ministra de Educación y Cultura. Seguramente que muchos se estarán pensando, bueno, ¿y esa ley qué tiene para que haya tanta polémica? Pues esta noche vamos a conocer diferentes puntos de la ley y desde un punto de vista como es el Partido Socialista. Nos acompaña esta noche Luis Manuel Pascual, que es el secretario general de los socialistas de Medina. Señor Pascual, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver la visión desde el punto de vista del Partido Socialista, al que usted representa. ¿Por qué se ha levantado tanta controversia con esta ley llamada Ley CELA? ¿Por qué? Bueno, como toda buena ley educativa o proyecto de ley, siempre va a ser un poco tenso el debate, porque esta, si mal no recuerdo, es la octava ley que conocemos. Por mi trayectoria como estudiante a lo largo del tiempo he conocido varias y siempre ha habido este tipo de debate y siempre se ha tendido a politizar un poco, partiendo de los intereses políticos de algún que otro partido y sin pensar en la necesidad social del momento que necesitan todas las leyes educativas. Esta LOE, recuerdo que es la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, que en sí no es ni una propia LOE, ni una propia ley, perdón, sino que es una reforma de una de las mejores hasta el momento que ha podido ser la LOE, y bueno, responde a la situación actual que se ha evidenciado por la situación del COVID, ¿no? El COVID, como en muchos factores y aspectos de la vida, nos ha dejado en muchos puntos a mejorar, y uno de ellos, y muy considerablemente, ha sido el sector educativo, y aprovechando el gobierno de España, pues ha intentado aprovechar lagunas que pensaba que estaban un poco en el aire. Siempre se dice que la ley nueva es un poco peor que la anterior. Según van saliendo leyes de educación, van siendo peores. ¿Está usted de acuerdo en ese concepto o no? A mí esta ley que ha sacado el Gobierno de España me parece una apuesta importante para tomarla como inicial, una propuesta inicial, porque creo que la educación necesita una reforma integral y un consenso por parte de todo el espectro político que piden todos los ciudadanos, ¿no? Que en materias tan importantes como la educación, que por lo menos los políticos que nos representan que estén de acuerdo y estén a una. Quiero decir desde aquí que es importante no repetir, porque sí que es verdad que los medios de comunicación se hacen eco de muchas intervenciones de partidos políticos que lo que buscan es una ventaja electoral, por ejemplo, o intentar desgastar al gobierno central, y luego se repite mucho en los medios de comunicación, y me he dado cuenta que hasta profesionales, compañeros de profesión, están cayendo en estas denominadas fake news que se dice ahora, y lo que aconsejo a todo el mundo es, ahora en la era de la información tenemos disponible a nuestro alcance todo tipo de información que nos va a contar los pormenores de esta ley sin caer en las trampas que otros han preparado, ¿no? Podemos entrar en cualquier página del Gobierno de España y ver lo que se pretende con esta nueva ley, o bien hay periodistas de prestigio, más conservadores o menos conservadores, de los que nos pueden hacer un resumen y luego con criterio propio analizar si verdaderamente esta ley, que ahora desgranaremos un poco, es tan polémica o va en beneficio de todos los estudiantes. Son 8 los puntos que más o menos están llamando la atención dentro de la ley. Vamos a repasar punto por punto de estos 8. Por ejemplo, el primero, educación especial para esos niños, niñas, alumnos que tienen que tener cierto cuidado a la hora de estar en un aula, en una clase. ¿Qué nos puede contar de este punto? Es uno de los puntos más polémicos que ha habido con esta reforma de ley, y bueno, hay centros especializados ahora mismo, lo cual es la única opción que tienen los padres, y lo que se pretende con esta nueva ley es que abrir el abanico a los padres que lo deseen a poder llevar a sus hijos a centros ordinarios que previamente habrían solicitado un refuerzo económico para adaptar la situación de las aulas, del profesorado y demás necesidades para estos niños, que lo que en el papel se manifiesta es que no se les margine, sea una medida de inclusión más
que vayan a un colegio normal, normal, sin ningún tipo de problema con el resto de niños, normalizarlo. Y esto lo que es un reto muy importante para la administración, porque no vale con cambiar 2 pupitres en un aula o aumentar de horas a un profesor. No, tiene que ser un estudio integral de cada caso. Tiene que haber una inversión muy importante en los centros educativos públicos, y yo la considero, desde aquí, yo creo que nadie lo podría discutir, el intentar no marginar en un centro específico a ciertos niños, y me parece, vamos, que sería maravilloso poderles incluir con un refuerzo de maestros y material en cualquier centro ordinario. Y bueno, lo que se defiende, es que no voy a hacer mención ni a otros partidos políticos, voy a hacer el grupo que está en contra. Pues lo que defienden es que se va a condenar a los centros especializados al cierre, y no es cierto. Esto va a ser de una forma muy progresiva, se va a dar a los padres la opción de una u otra, se va a dar elección a los centros a adherirse a este tipo de iniciativas, y bueno, va a haber que ir viendo, porque yo creo que es una apuesta muy buena, pero a medio largo plazo. Ahora iremos viendo, se va a hacer un seguimiento de cómo beneficia a los alumnos, que es lo más importante, y de aquí al futuro ya iremos viendo, pero de primeras me parece una propuesta coherente. Por ejemplo, hay padres, hay comentarios que dicen, ¿no?, tienes un hijo o una hija con cierta atención especial. Claro, esta persona pues tiene 14 años, por poner un ejemplo, pero mentalmente como si tuviese 8. Si va con sus amigas o con su curso, con los de 14 años, al tener ese retraso mental, pues no va a estar al mismo ritmo que las demás. ¿O qué hacemos? ¿La llevamos a una clase con las de 8 años, ella teniendo 14? Por lo general, las capacidades de cada uno son muy diferentes. Por lo general, habrá alguien por encima del espectro y otra persona un poquito por debajo, o la peculiaridad de cada uno siempre la hay en un aula. En este sentido, yo creo que es un beneficio para los padres que le den esta oportunidad. Y bueno, de hecho ya se está trabajando en centros de Medina. Conozco que tienen aulas diferenciadas para ciertas materias y comparten aula con el resto de compañeros de su edad, y yo creo que buscar esa diversificación, ese abanico de posibilidades, pues es enriquecedor para todos los alumnos, tanto para los que van a proceder de centros especializados como para los de centros ordinarios, ¿no? Seguimos avanzando. Asignatura de religión. Sí, no, la quitamos, la dejamos, ¿qué hacemos con ella? Bueno, la asignatura de religión siempre es un caballo de batalla en el mundo educativo. Yo tengo mi visión particular, y es bastante aproximada a la del partido, a la del Partido Socialista, que es el promotor de esta nueva ley, donde considera que la religión no debe ser evaluable, y no se va a tener en cuenta su calificación para la obtención de notas o promociones. Y al no ser evaluable, va a seguir en las aulas, no se va a quitar la asignatura de religión. Se va a respetar el concordato del 79 que se tiene con el Vaticano, que está vigente desde hace aproximadamente, del 79, más de 40 50 años aproximadamente, y nunca ha habido problema, nunca se ha retirado de los centros educativos, y bueno, la persona que desee estudiar esta asignatura de religión de manera no evaluable, pues lo podrá hacer, y aquel que no quiera cursar esta asignatura, pues tendrá otras opciones, pues como la asignatura de ética, por ejemplo. Seguimos con estos puntos que estamos avanzando sobre la ley CELA, y es, por ejemplo, los colegios concertados. ¿Públicos, concertados, ni públicos ni concertados? En este punto hay que explicar que hay que diferenciar dos temas, que uno es el administrativo y otro el de la financiación. Los colegios concertados, administrativamente, son dirigidos por entes privados, por personas particulares, pero la financiación es pública. ¿Qué pasa con esta ley? ¿Por qué está levantando ampollas, por así decirlo? Esta ley
lo que quiero decir es que no cambia, antes de nada, esta ley no cambia el modelo de concertación de centros que se creó en el año 85, hace más de aproximadamente unos 40 años también. No se ha cambiado desde entonces. Sigue siendo, he de decir, un modelo, una oferta educativa que, a pesar de que sí que existe en otros países, ni mucho menos alcanzan el porcentaje que hay en España, que en España se optó por este modelo en un momento de crecimiento de la población, del baby boom, que no estaba preparada para acoger a tanto niño y hacer la ley, hacer la educación obligatoria. No había un sistema educativo preparado y se optó por esta opción, que en su momento fue muy bueno, y de ahí no se ha cambiado. Ahora lo que se va a intentar impedir es que se cobren unas cuotas de admisión en ciertos centros que permita dejar excluir a cierto sector de la población. Vamos a ver, el gobierno lo que pretende es que los alumnos tengan acceso a todos los colegios públicos y a todos los colegios concertados, eliminando o prohibiendo este tipo de cuotas de admisión, y donde se primará la cercanía a los centros. Yo creo que es todo lo contrario a un ataque. Se está habiendo la oportunidad a las familias de elección. Si tengo un centro público cerca de mi casa, se me va a primar esa cercanía, por lo que tengo una opción, y luego una persona o una familia con pocos recursos que quiere ir a un concertado porque tiene libre elección, pues no va a encontrar esa barrera de que les cobren una cuota de matriculación, ¿no? Y bueno, a muchos centros les pasará factura porque a lo mejor contaban con ese dinero, pero yo creo que no se ataca a la escuela concertada, sino todo lo contrario. Y bueno, luego está el debate sobre la educación segregada. Se va a prohibir a los centros concertados que se segregue por sexos, o sea, que el centro decida crear clases con niñas por un lado y clases con niños por otro. Eso, al ser, dada nuestra Constitución, y al ser un centro con financiación pública, no se puede consentir desde el gobierno. Entonces, solo va a tener la opción la educación privada, porque ellos así el centro que lo desee, y ese va a ser el único lugar donde va a tener esa opción. Yo me pregunto qué puede pasar el próximo año aquí en Medina del Campo. ¿Qué puede pasar? Porque creo que tenemos 3 colegios públicos y tenemos, creo que 3 colegios concertados. Si suprimimos el concertado, se tendrá que hacer el gobierno cargo de todos los alumnos que están en los públicos. Si estamos hablando de 700 niños por una media, por 3 colegios, 2.000 alumnos. El próximo año, ¿dónde le van a llevar a esos 2.000 alumnos? Efectivamente, pero en ningún momento se va a cerrar durante el próximo curso uno de los colegios concertados de Medina del Campo, porque, si mal no tengo entendido, estas cuotas de admisión o no existen o son muy bajas, y los padres que lo deseen van a tener la opción que quieran de cara a matricular a sus hijos en un concertado o en un colegio público. 2 de los concertados son de educación religiosa, el otro restante no, y bueno, los padres van a seguir teniendo la misma opción. No sé qué pega se encuentra en este sentido, a no ser que claro, porque también se ha prohibido la cesión de suelo público por parte de ayuntamientos y administraciones a centros concertados o privados, ¿no? que era algo que no se veía con buenos ojos, y se podía jugar con la administración y de los centros, que muchas veces no tenían ni experiencia educativa ni una trayectoria. No es el caso de Medina del Campo, son casos que, por ejemplo, se han dado en Madrid, y bueno, se prevé con esto que no haya malentendidos entre ayuntamientos, administraciones públicas y creaciones de empresas privadas con dinero público, ¿no? Eso se pretende evitar con esta nueva ley también, y bueno, yo, hasta lo que he dicho, yo creo que nadie podría poner un pero. Lo que pasa es que hay muchas intenciones y a lo mejor algunos intereses por parte de alguien que está intentando borronar y encharcar esta nueva ley. Otro de los puntos que se puede destacar, que también está generando mucho debate en los diferentes foros, es el castellano en las aulas.
Hay pues comunidades que a lo mejor el castellano no va a ser su lengua principal. Es uno de los puntos que, no sé si está bien decirlo, pero que más gracia me hace. A ver hasta compañeros que llevan las manos a la cabeza, que vamos a prohibir el castellano en las aulas, por ejemplo en Cataluña ya no se va a hablar castellano. Es totalmente falso. Lo que se hace, además lo tengo aquí recogido porque he estado revisando un poco la propuesta, lo único que se hace es eliminar el concepto de lengua vehicular, que se presentaba en la anterior reforma de la LOMCE y se elimina. ¿Qué se consigue con esto? Pues que se siga trabajando de la misma forma que se estaba trabajando hasta ahora. La Constitución asegura 100% el uso del castellano en los centros educativos y, de hecho, con esta ley lo que nos va a obligar a todos los centros educativos es que salgan en centros con lenguas oficiales, con lenguas cooficiales, que salgan con un absoluto dominio de ambas lenguas, incluso una extranjera. Con esto, ¿qué se pretende? Pues se pretende tener sensibilidad con aquellas regiones que tienen idioma propio, que tienen una cultura intrínseca muy tradicional, que para nada debemos eliminar sus raíces, y se complementa con dos idiomas, que es algo que en España nos tenía que llenar de orgullo, el que haya zonas con muchos alumnos trilingües que dominan castellano, galego e inglés, por ejemplo, y eso para mí es enriquecedor para una tierra. Y solamente eso, es que con esta ley solamente se ha eliminado el término vehicular, porque no se consideraba correcto en la anterior ley, y también con esto se asegura una directriz central, que desde el Gobierno de España se pueda asegurar los objetivos de final de curso que antes he nombrado, y que no haya que no tenga tentación ningún líder de otra autonomía para decir, no, en mi autonomía se va a hacer de otra forma. No, va a ser algo general para toda España y que va a asegurar, repito, el uso perfectamente del castellano, de otra lengua, idioma cooficial u oficial, e incluso un tercer idioma extranjero. O sea que, bajo su criterio, el Partido Socialista pues no va a influir nada esta ley para lo que conocemos en la actualidad, por ejemplo en Cataluña, ¿no? No va a influir. Que los padres no tengan miedo, los padres o el que esté interesado, que nos pueda estar viendo, que se va a proceder de la misma forma que se venía trabajando desde ahora. Solamente se ha cambiado un término y se va a afianzar el uso de ambas lenguas, y si se pueden 4, pues mucho mejor, porque además está demostrado que a partir en determinadas edades, antes de los 10 años, es un mecanismo de activación del cerebro, ¿no? Y promueve unas inteligencias múltiples que no se harían de otra forma más que a lo que promueve el uso de tantos idiomas. Y yo creo que cualquier padre que me esté escuchando, si firmaría en cualquier sitio para que su hijo dominara por lo menos 2 lenguas con facilidad. Pues seguimos avanzando en estos puntos que estamos hoy desglosando sobre la nueva ley CELA. La llegada de una nueva asignatura, como es la ética. Siempre que hay un cambio de ley parece ser que se juegan un poco, nos acordamos de la ley para la educación y la ciudadanía. Esta vez se va a crear la asignatura de valores cívicos y ética, y también en secundaria se va a crear una nueva asignatura donde se hable de los impuestos y la justicia fiscal, que es algo que me ha llamado mucho la atención y que es muy necesario, porque uno muchas veces llega a la mayoría de edad sin saber cómo se hace un trámite con el ayuntamiento, sin saber cómo se hace una declaración de la renta, y esto va a permitir en secundaria que empiecen a conocer conceptos que verdaderamente les vayan a servir para el día a día de cara al futuro. Con esta asignatura de valores cívicos y ética, lo que se pretende, bajo mi punto de vista, es llenar unos huecos que estamos viendo en nuestra sociedad, que están quedando bastante vacíos. La sociedad es muy cambiante, por eso la ley de educación
tiene que ser consensuada, pero tiene que ser un documento vivo donde se vayan implementando medidas, y el cambio de comunicación en las nuevas tecnologías con la juventud está variando el comportamiento social, y esta asignatura lo que va a pretender es entrar en ese comportamiento social y primar valores como la solidaridad, por ejemplo, la educación con los mayores, pues todo eso que tanto demandamos bajo cualquier punto de vista político, que es el respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, pues va a venir dada en esta asignatura. También se recoge la recuperación de la filosofía en segundo de bachillerato, que es algo que, por ejemplo, yo ya viví, y que es una asignatura muy enriquecedora, porque en este mundo donde se prima el capitalismo y la posesión material, pues está bien que ocupen espacio la religión por un lado y la filosofía y los valores cívicos por otro, y ya cada uno que tome la opción que decida. ¿Qué hay de cierto que el alumno vaya a pasar de curso con todas suspensas? Suspende todas y de repente, bueno, le tenemos en un curso superior. Según lo que he podido leer de esta nueva propuesta, es que es totalmente falso. Se va a permitir, además lo he recogido por escrito, se va a permitir 3 repeticiones máximo entre primaria y secundaria, que, si no me equivoco, es lo que se venía dando desde hace unos años. Y luego en bachiller la diferencia va a ser que el alumno al que le quede una asignatura, pues a lo mejor matemáticas o latín, que se le haya trabado, pues se estudiará el caso individual de ese alumno por un comité, imagino que por sus tutores y sus maestros, que valorarán si efectivamente tiene un problema de aprendizaje en un área concreto que no le va a suponer retrasar su promoción, ni le va a suponer no poder acceder a un sistema universitario, pues, o simplemente ha dejado una asignatura por comodidad. Los encargados de analizar esto van a ser los propios profesores, los propios maestros, y bueno, es una solución para muchos casos que se han dado que frenan su trayectoria educativa por una asignatura, y la verdad que sería una pena. Pero para nada se va a promover que sin esfuerzo, sin compromiso con la educación, los alumnos puedan ir pasando, porque crearíamos una generación de gente a la que le estamos dando todo regalado, y lo que se pretende precisamente con esta ley es mejorar las destrezas, mejorar la responsabilidad con los demás y con uno mismo. Por eso el promover esa responsabilidad a la hora de estudiar, y luego un desarrollo personal, porque ahora mismo tenemos que entender que la educación ya no se recibe en la escuela, y hay mucha formación externa. Como decía antes, es la era de la información, cualquiera podemos tener acceso. Lo que tenemos que generar es una sociedad crítica que sepa absorber de cada lado y quedarse con lo más positivo, y crear aprendizaje significativo siempre para intentar mejorar esta sociedad, la sociedad española, que, como digo, es riquísima, y estamos siempre tirándonos los trastos a la cabeza cuando al final es lo que se ha presentado, por ejemplo, en esta moción, perdón, me voy al ayuntamiento, en esta propuesta de ley es totalmente razonable, de sentido común, y aún así creo que hay que seguir haciendo esfuerzos, hay que seguir aumentando la inversión, hay que seguir apostando por la formación del profesorado, que ese era otro punto que también podíamos ver en esta nueva ley, donde se propone una formación inicial y permanente del profesorado, un seguimiento a todos los profesores, que se tiene que hacer bajo mi punto de vista, tanto en la pública como en la concertada, porque en la concertada los profesionales no pueden quedar al margen de sus compañeros a nivel público, ¿no? Tienen que ir de la mano con la misma formación, y bueno, a pesar de que no tengan que hacer un sistema de oposiciones, pues por lo menos ir de la mano con el resto de centros educativos. ¿Algún matiz más que no hayamos contado de esta ley? Con esos puntos que más pueden afectar a los usuarios.
Lo único que pretende esta ley es ser integradora, intentar facilitar a profesionales y a docentes el transcurso durante su vida lectiva y verdaderamente yo considero que este tipo de leyes son una herramienta para mejorar nuestras vidas, para mejorar la relación entre todos y por ende para obtener un beneficio riquísimo en la construcción del futuro de nuestra nación. Así que aquel que me haya podido ver, escuchar, que no esté de acuerdo, está en todo su derecho, puede, como digo, consultar cualquier página web, cualquier vídeo de YouTube de personas que a lo mejor sabrán más que yo, comparar, ser crítico y verdaderamente yo creo que descubrirá que es una iniciativa positiva, aunque queda mucho trabajo por hacer. Pues me van a permitir que les cuente. Mi idea era preparar un cara a cara o un debate, ¿no?, sobre este tema con dos formaciones políticas. Ha sido imposible, pero lo que sí que vamos a hacer es que vengan los partidos por separados. Hoy ha sido el Partido Socialista e intentaremos que venga el Partido Popular, para ver también la otra parte, ¿no?, de la moneda. No vamos a siempre que se hable de la mejora educativa es positivo para la sociedad, así que encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.